Ceremonia de entrega del Premio Cervantes en Alcalá de Henares. El rey Felipe VI, acompañado de la reina Leticia, ha presidido la entrega del Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, correspondiente al año 2014 y concedido a Juan Goytisolo. Doña Teresa Lizaranzu, directora general de Políticas e Industrias Culturales del Libro, era la encargada de abrir la ceremonia de entrega del Premio Cervantes a Juan Goytisolo. Correspondiente a 2014. En Madrid, a las 11:15 del día 24 de noviembre de 2014, se reúnen en la sala de columnas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2014, convocado por orden ministerial de 15 de abril. Abre la sesión la secretaria del jurado, doña María Teresa Lizaranzu Perinat, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro, manifestando que mediante la concesión del Premio Miguel de Cervantes se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. Ruego al premiado que se acerque a recoger la medalla en manos de Su Majestad el Rey. Quiero dedicar este Premio Cervantes de 2014 a mi maestro, Francisco Márquez Villanueva, catedrático de la Universidad de Harvard in memoriam, y a los habitantes de la Medina de Marrakech, que han sabido acogerme con cariño en esta etapa incómoda de la vida que es la vejez. El texto es una frase cervantina, a la llana y sin rodeos. En términos generales, los escritores se dividen en dos esferas o clases: la de quienes conciben su tarea como una carrera y la de quienes la viven como una adicción. El encasillado en las primeras cuida de su promoción y visibilidad mediática. Aspira a triunfar. El de las segundas, no. El cumplir consigo mismo le basta y si, como sucede a veces, la adicción le procura beneficios materiales, pasa de la categoría de adicto a la de camello o revendedor. Llamaré a los del primer apartado literatos y a los del segundo escritores a secas o, más modestamente, incurables aprendices de escribidor. A comienzos de mi larga trayectoria, primero de literato, luego de aprendiz de escribidor, incurrí en la vanagloria de la búsqueda del éxito, atraer la luz de los focos, ser noticia, como dicen obscenamente los parásitos de la literatura, sin parar mientes en que, como vio muy bien Manuel Azaña, una cosa es la actualidad efímera y otra muy distinta, la modernidad atemporal de las obras destinadas a perdurar, pese al ostracismo que a menudo sufrieron cuando fueron escritas. La vejez de lo nuevo se reitera a lo largo del tiempo con su ilusión de frescura marchita. El dulce señuelo de la fama sería patético si no fuera simplemente absurdo. Ajena a toda manipulación y teatro de títeres, la verdadera obra de arte no tiene prisas. Puede dormir durante décadas como la Regenta o durante siglos como la Lozana andaluza. Quienes adensaron el silencio en torno a nuestro primer escritor y lo condenaron al anonimato en el que vivía hasta la publicación del Quijote, no podían imaginar siquiera
que la fuerza genésica de su novela le sobreviviría y alcanzaría una dimensión sin fronteras ni épocas. Llevo en mí la conciencia de la derrota como un pendón de victoria, escribe Fernando Pessoa, y coincido enteramente con él. Ser objeto de halagos por la institución literaria me lleva a dudar de mí mismo. Ser persona non grata a ojos de ella me reconforta en mi conducta y labor. Desde la altura de la edad, siento la aceptación del reconocimiento como un golpe de espada en el agua, como una inútil claudicación. Mi condición de hombre libre, conquistada a duras penas, invita a la modestia. La mirada desde la periferia al centro es más lúcida que a la inversa, y al evocar la lista de mis maestros condenados al exilio por los centinelas del canon nacional católico, no puedo menos que rememorar con melancolía la verdad de sus críticas y ejemplar honradez. La luz brota del subsuelo cuando menos se la espera. Como dijo con ironía Dámaso Alonso, tras el logro de su laborioso rescate del hasta entonces ninguneado Góngora, ¿quién pudiera estar aún en la oposición? Mi instintiva reserva a los nacionalismos de toda índole y sus identidades totémicas, incapaces de abarcar la riqueza y diversidad de su propio contenido, me ha llevado a abrazar como un salvavidas la reivindicada por Carlos Fuentes nacionalidad cervantina. Me reconozco plenamente en ella. Cervantear es aventurarse en el territorio incierto de lo desconocido, con la cabeza cubierta con un frágil yelmo vacía. Dudar de los dogmas y supuestas verdades como puños nos ayuda a eludir el dilema que nos acecha entre la uniformidad impuesta por el fundamentalismo de la tecnociencia en el mundo globalizado de hoy y la previsible reacción violenta de las identidades religiosas o ideológicas que sienten amenazados sus credos y esencias. En vez de empecinarse a desenterrar los pobres huesos de Cervantes y comercializarlos tal vez de cara al turismo como santas reliquias fabricadas probablemente en China, ¿no sería mejor sacar a la luz los episodios oscuros de su vida tras el rescate laborioso de Argel? ¿Cuántos lectores del Quijote conocen las estrecheces y miseria que padeció? Su denegada solicitud de emigrar a América, sus negocios fracasados, estancia en la cárcel sevillana por deudas, difícil acomodo en el barrio malfamado del Rastro de Valladolid con su esposa, hija, hermana y sobrina en 1605, año de la primera parte de su novela, en los márgenes más promiscuos y bajos de la sociedad. Hace ya algún tiempo dediqué unas páginas a los titulados Documentos cervantinos hasta ahora inéditos del presbítero Cristóbal Pérez Pastor, impresos en 1902, con el propósito, dice, de que reine la verdad y desaparezcan las sombras. Obra cuya lectura me impresionó en la medida en que, pese a sus pruebas fehacientes y otras indagaciones posteriores, la verdad no se ha impuesto fuera de un puñado de eruditos y más de un siglo después las sombras permanecen. Sí, mientras se suceden las conferencias, homenajes, celebraciones y otros actos oficiales que engordan a la burocracia oficial y sus vientres sentados, la expresión es de Luis Cernuda, pocos, muy pocos, se esfuerzan en evocar sin antojeras su carrera teatral frustrada, los tantos años en los que, dice en el prólogo del Quijote, duermo en el silencio del olvido. Ese poetón ya viejo, cito, más versado en desdichas que en versos, fin de la cita, que aguarda en silencio el refrendo del falible legislador que es el vulgo. Alcanzar la vejez es comprobar la vacuidad y lo ilusorio de nuestras vidas, esa exquisita mierda de la gloria de la que habla Gabriel García Márquez al referirse a las hazañas inútiles del coronel Aureliano Buendía y de los sufridos luchadores de Macondo. El ameno jardín en el que transcurre la existencia de los menos no debe distraernos de la suerte de los más en un mundo en el que el portentoso progreso de las nuevas tecnologías corre parejo a la proliferación de las guerras y luchas mortíferas, el radio infinito de la injusticia, la pobreza y el hambre.
Esa empresa de los caballeros andantes, decía Don Quijote, deshacer tuertos y socorrer y acudir a los miserables. E imagino al hidalgo manchego montado a lomos de Rocinante, acometiendo lanza en ristre contra los esbirros de la Santa Hermandad que proceden al desalojo de los desahuciados, contra los corruptos de la ingeniería financiera o, a estrecho traviesa, al pie de las verjas de Ceuta y Melilla, que él toma por encantados castillos con puentes levadizos y torres almenadas, socorriendo a unos inmigrantes cuyo único crimen es su instinto de vida y el ansia de libertad. Sí, al héroe de Cervantes y a los lectores tocados por la gracia de su novela, nos resulta difícil resignarnos a la existencia de un mundo aquejado de paro, corrupción, precariedad, crecientes desigualdades sociales y exilio profesional de los jóvenes como en el que actualmente vivimos. Si ello es locura, aceptémosla. El buen Sancho encontrará siempre un refrán para defenderla. El panorama a nuestro alcance es sombrío. Crisis económica, crisis política, crisis social. Según las estadísticas que tengo a mano, más del 20% de los niños de nuestra marca España vive hoy bajo el umbral de la pobreza, una cifra con todo inferior a la del nivel del paro. Las razones para indignarse son múltiples y el escritor no puede ignorarlas sin traicionarse a sí mismo. No se trata de poner la pluma al servicio de una causa, por justa que sea, sino de introducir el fermento contestatario de ésta en el ámbito de la escritura. Encajar la trama novelesca en el molde de unas formas reiteradas hasta la saciedad condena la obra a la irrelevancia y, una vez más, en la encrucijada, Cervantes nos muestra el camino. Su conciencia del tiempo, devorador y consumidor de las cosas, del que habla en el magistral capítulo 9 de la primera parte del libro, le indujo a adelantarse a él y a servirse de los géneros literarios en boga como material de derribo para construir un portentoso relato de relatos que se despliega hasta lo infinito. Como dije hace ya bastantes años, la locura de Alonso Quijano, trastornado por sus lectoras, se contagia a su creador, enloquecido por los poderes de la literatura. Volver a Cervantes y asumir la locura de su personaje como una forma superior de cordura, tal es la lección del Quijote. Al hacerlo, no nos evadimos de la realidad inicua que nos rodea. Asentamos al revés los pies en ella. Digamos bien alto que podemos. Los contaminados por nuestro primer escritor no nos resignamos a la injusticia. Muchas gracias. Tomaba la palabra el ministro de Cultura, Educación y Deporte, José Ignacio Wert, para referirse a la figura del premiado Juan Goytisolo. Autoridades, señoras y señores del jurado, don Juan Goytisolo, Premio Cervantes de las Letras Españolas 2014, señoras y señores. Presidís, majestades, por vez primera como reyes de España, la gran fiesta de las letras en español, y lo hacéis, además, en un año de especial densidad cervantina, en el que se conmemoran 4 siglos de la publicación de la segunda parte del Quijote, vísperas, además, de lo que será en 2016 la gran celebración del 4º centenario de la muerte de Cervantes. Y es obligado recordar que este premio, consolidado ya sin duda como el más prestigioso de las letras hispánicas, ve la luz bajo el impulso y al comienzo del reinado de don Juan Carlos y de doña Sofía, a quienes desde aquí enviamos un entrañable y agradecido recuerdo. El Premio Miguel de Cervantes a las Letras Españolas 2014 ha recaído en esta 36ª edición en Juan Goytisolo, barcelonés nacido en 1931. Un tiempo y un lugar que enmarcan una biografía a la que muy tempranamente se asoma el horror cuando con apenas 7 años pierde a su madre en un bombardeo de la aviación sobre su ciudad. Su infancia estuvo, asimismo, fuertemente influida por sus lecturas. Desde una temprana edad fue un lector voraz y omnívoro que se nutría de los ejemplares de la biblioteca familiar, sobre todo durante los veranos en la Masía de Torrent-Bou.
Tras iniciar sus estudios de Derecho y Filosofía, comienza a escribir y a relacionarse con el grupo de escritores políticamente comprometidos contra la dictadura que despuntaban en España en los años 50, que dan nombre a una generación, la generación de los 50, y entre los que se encontraban sus propios hermanos José Agustín y Luis. En diversos viajes a París busca apoyos a esa lucha política que lleva a cabo sin militar en ningún partido, en condición asumida de, cito, compañero de viaje, a la vez que se integra en el rico mundo literario parisino de la época. Sus novelas de juventud, Juegos de manos, Duelo en el paraíso y El circo, insertas en la corriente del realismo social y publicadas entre 1954 y 1957, reflejan el desacuerdo del autor con la sociedad que le rodea y muchas de sus influencias literarias de entonces. Ya sus siguientes novelas tuvieron que publicarse fuera de España: Fiestas en Buenos Aires y La resaca en París. Allí en París conoce e inicia la convivencia con Monique Lange, con quien más tarde contraería matrimonio. Ambos comparten inquietudes literarias, vitales, políticas, con los más destacados intelectuales del momento, como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o, sobre todo, Jean Genet, quien ejerció gran influencia en su vida y su obra. Por último, el rey Felipe VI dedicaba unas palabras a la celebración de este acto, a la historia cervantina y también al premiado. Don Juan Goytisolo, Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, 2014. Presidente de la Comunidad de Madrid, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Alcalde de Alcalá de Henares, Rector magnífico de la Universidad de Alcalá de Henares, embajadores, Secretario de Estado de Cultura, Presidente, Secretaria y miembros del jurado, autoridades, señoras y señores. Nos reunimos un año más en este Paraninfo, en esta casa de saber que es la Universidad de Alcalá, la ciudad cervantina, para celebrar la fiesta del libro y las letras en español. Y celebramos esta fiesta con un reconocimiento especial a un escritor, a su obra, su trayectoria, a su aportación a nuestro acervo cultural común hispánico. Este año Juan Goytisolo es quien recibe este público testimonio que es el Premio Miguel de Cervantes, según ha dictaminado el jurado compuesto por representantes de las academias de la lengua y otras personalidades del mundo cultural y literario. Los vínculos entre Miguel de Cervantes y Juan Goytisolo, como hemos escuchado, van más allá de la natural conexión entre el padre de la novela moderna y uno de sus principales representantes en castellano de las últimas décadas. Como en el caso de Cervantes, la novelística de Goytisolo desborda las estructuras clásicas de la narrativa en consonancia con su creencia de que la novela es un género omnívoro que comprende los demás géneros literarios. Pocos autores pueden considerarse tan cervantinos como Goytisolo, como él mismo reconoce y como han señalado también los estudiosos de su obra. Por su comprensión del universo cervantino, por su continua relectura de la obra de Cervantes, muchas veces en clave contemporánea, no es de extrañar que Goytisolo haya declarado recientemente su nacionalidad cervantina. En este mismo acto de entrega del Premio Cervantes, Francisco Ayala señalaba en 1992 que la patria de un escritor es su idioma. La lengua española es la herramienta que otorga corporeidad a nuestra creación literaria. Pero la obra literaria no aparece en el vacío, pues es tributaria de un universo poblado de obras concretas. El árbol de la literatura, según afirmó en su día Juan Goytisolo. Y el escritor, prosigue Goytisolo, ha de releer estas obras para así decidir si se trata de prolongarlas, modificarlas
transformarlas, en suma para ser partícipe de toda una tradición anterior. Esta herencia literaria nos permite extender o concretar aquella definición de patria del escritor para así también incluir la patria literaria, que en el caso de Goytisolo puede ser indudablemente Cervantes. Miguel de Cervantes intentó infructuosamente emigrar a las Indias. Y no sabemos, pero podemos intuirlo, qué pensaría unos años después al comprobar cómo sus libros realizaban sin problemas este viaje a América, donde eran leídos y apreciados. La obra de Juan Goytisolo es hoy reconocida en Iberoamérica por su aportación a este acervo común que es la literatura en lengua española. Como muestra, la concesión del Premio Juan Rulfo, que hemos ya escuchado, y su estrecha relación con nuestros países hermanos, especialmente México, en buena parte por su amistad personal y literaria con otro gran escritor cervantino, Carlos Fuentes, Premio Cervantes 1987. El interés de Goytisolo por nuestra América es bien conocido y en diversas ocasiones nos ha recordado que España no puede desentenderse de su misión de ejercer de puente cultural entre Iberoamérica, Europa y la orilla sur del Mediterráneo. Gracias a su obra hemos podido viajar a los campos de Níjar y conocer su dura realidad en los años 50 del siglo XX. Comprender la mirada de un personaje como Álvaro Mendiola sobre el presente y el pasado de España. Viajar a Argelia o Sarajevo o sentir los olores, colores y sabores de Marrakech. Su lectura nos permite también conocer al escritor que en telón de boca se dice a sí mismo que el manuscrito es tu propia vida. El niño que en su Barcelona natal quería ser escritor, que se refugiaba en unas lecturas que le permitían abstraerse de la realidad circundante, es desde hace décadas una figura cumbre de la literatura en español. Pero su vínculo con la literatura va también mucho más allá de la creación literaria. Consciente de este tributo al árbol de la literatura, al que antes hacía referencia, Goytisolo ha estudiado a conciencia nuestra historia cultural, campo en el que ha realizado aportaciones fundamentales. Su profundo análisis nos ha permitido redescubrir importantes aspectos de la historia de nuestra literatura, como es la influencia mudéjar en la literatura hispánica durante sus primeros siglos o la importancia que se le otorgó a la cuestión de la limpieza de sangre en la Edad Moderna. En su reflexión sobre la herencia cultural hispánica, Goytisolo ha destacado la diversidad de sus fuentes y orígenes frente a cualquier mirada reduccionista. Hombre de mestizaje, ha reivindicado la interacción fecunda de las distintas culturas, muy especialmente la de la civilización árabe, en el pensamiento europeo y universal. Sin embargo, sus reflexiones no se detienen en el pasado. Periódicamente su mirada crítica se dirige a sí mismo a la actualidad, ya sea a través de sus numerosas colaboraciones en prensa o de su participación en documentales culturales. Hace pocos años, Juan Goytisolo anunciaba que se jubilaba como novelista, decisión que yo confío no sea definitiva, pues sigue inmerso en la creación literaria, ahora expresada a través de la poesía y el ensayo. Su deslumbrante obra nos enriquece y estoy seguro de que lo seguirá haciendo. Disfrutaremos de ella, pero también nos interpelará, nos ayudará a replantearnos visiones e ideas establecidas y consolidadas, nos impulsará, en suma, a reflexionar sobre nuestro presente y nuestro pasado para así, quizás, afrontar mejor nuestro futuro. Es mucho lo que la creatividad de Goytisolo sugiere y estimula, y mucho lo que se podría seguir diciendo de ella. Pero hoy, con estas palabras y con el deseo que he manifestado de que siga enriqueciendo nuestra realidad cultural, quiero sobre todo transmitirle nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena más afectuosa por este premio que reconoce su aportación extraordinaria a la literatura en español. Gracias y enhorabuena.